Ya. Hola, chicos, chicas, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya, bueno. Ya, varios tienen dudas con ejercicios del lab, me dicen. Eh, ¿Cuáles son sus dudas? ¿Tiene el link del lab por acá? O si no, para buscarlo. ¿Quién no, y si Ugarte, quién no entiendes? Ah, ya, acá está el link del lab. Ah, ya, ¿tiene que ser solo el laboratorio o hay otra tarea? Ya, es que eso es lo que quería hablarles ahora. Quería ir y hablarles sobre los labs. De hecho, quería partir esta clase hablando de los laboratorios. Pero, a ver, un segundo. Voy a poner la clase de hoy. Que era PowerShell. Ya, voy a compartirles. Ya, les voy a poner un anuncio oficial para cuándo es este lab. Pero eh, yo creo que les voy a dar hasta el próximo miércoles. Sí, debería ser hasta el próximo miércoles. Ya. De hecho, lo primero que quería hablar en esta clase es sobre los laboratorios. Entonces, quería partir con esto, comenzar los labs, ¿ya? No quiero que se asusten ni que estén estresados con esto. Son ejercicios que en dificultad no deberían ser tan complejos. Quizás serían dudas. eh, Así estoy, dicen. Lo hice el lunes porque no sabía para cuándo era. Ah, ya, alguien parece que ya terminó el laboratorio completo. Bueno, la idea es, ya, mira, si es que tienen dudas con los ejercicios, tienen muchas dudas, la idea es de que usen Discord. ¿Bajaron Discord? ¿Bajaron Discord o no? La idea es, no sé si saben, pero hay laboratorio y ayudantía. Hay horario, ¿cierto? No, todavía no subo esta clase. La voy a subir en un momento. Pero hay laboratorios, ¿cierto? Y ayudantías por Discord. Discord es una plataforma para poder hablar por mensajería, incluso voz. La idea es de que si tienen dudas con los ejercicios del laboratorio, se conecten a Discord y van a ver ayudantes conectados. Ah, ya. Alguien pregunta cómo hago para agregar a los ayudantes. No es necesario agregarlos, sino que uno se ingresa a Discord. A ver. Voy a abrir mi Discord. En mi. Lo que uno hace es que tiene canales, ¿cierto? ¿Alguien tiene el link para unirme a ese servidor de Discord? Voy a buscarlo al tiro. Laboratorio. El link del laboratorio 1, acá lo tengo. ¿Por dónde les llegó el canal de Discord? Por un anuncio, ¿no? ¿A dónde estaba? Sí, ¿En en qué un parte? anuncio. ¿En cuál? ¿El que dice laboratorio? ¿El que dice Hacker Rank? Ah, ya. Laboratorio. Perfecto. Ah, acá está. Este link. Ya, perfecto. Ya. Entonces, espérate, voy a compartir pantalla. ¿Dónde está esto? Share o el Discord. Ya.
Esto es Discord, ¿cierto? Entonces, acá hay dudas generales y dudas personales. Entonces, lo ideal es que acá vayan preguntando las dudas que tengan sobre el laboratorio, ¿ya? Hay horarios designados en los cuales deberían estar conectados, creo que son en la tarde. Entonces aquí están como las reglas de esto y avisos. Aquí dice, los horarios de ayudantía son de 3:30 a 18:20, lunes a jueves. Entonces entre esos horarios se pueden conectar. Bueno, aquí hay ayudantes conectados, pero no es su deber como responder ahora porque pueden estar haciendo otras cosas. Pero acá la idea es que pongan, por ejemplo, tengo una duda, un ayudante va a reaccionar a su comentario, ¿ya? Y luego eso le va a enviar un mensaje por interno. Entonces ahí la idea es de que en esa conversación ustedes le digan, no entiendo cómo hacer esto, o ayuda con esto, y puedan, por ejemplo, compartir su pantalla o solicitar más ayuda más personalizada. La idea de esto es reemplazar como la ayuda personal que había antes en los laboratorios físicos con esto. Entonces, la idea es que van escribiendo esto, como tengo dudas, como están acá, necesito ayuda en ese horario. Y los ayudantes, cuando pongan una reacción, significa que hay alguien que está atendiendo su duda. Y les deberían hablar por interno. ¿Se entiende? Bueno, dudas generales, algo más como del enunciado. Dudas personales, cuando ya como que tienen problemas con poder resolver el ejercicio, necesitan un poco de ayuda para poder entenderlo y poder desarrollarlo mejor. Ah, ya, no he visto. Responda a mi correo. No he visto el correo, lo siento. Terminando esta clase lo respondo. Ya. Esto es una cosa. Discord. Descárguenlo para poder estar en contacto con los ayudantes en el horario de la ayudantía o laboratorio. Ya. La nota de participación. Eso es otra cosa que quería ver ahora. Ya. Share y esto de acá. Ya. La nota de participación de nuestra sección va a ser de la siguiente forma. Ya, entonces, eh, esta slide también se las voy a subir. ¿Cómo se calcula el premio final? Se calcula de la siguiente forma. ¿Recuerdan? Nota de la I1 y 2, más nota por el examen, tarea 1, tarea 2, tarea 3, más esto acá, que es un 10% de la nota de participación. Ah, ya. Este lab es para el próximo miércoles. Igual voy a poner un anuncio después que va a decir, este lab es para el próximo miércoles. Pero yo el semestre pasado tenía como un Excel que tenía las fechas de publicación de cada lab y la fecha de entrega de cada laboratorio. Pero con el coordinador todavía no tiene como los links de los labs, pero igual yo creo que voy a hacer este Excel y voy rellenándolo en el momento. Voy a darle un anuncio oficial de esto. Ya, pero primero quería que entendieran esto. Tengo este 10% que es la nota de participación. ¿Cómo se calcula esta nota? Es de la siguiente manera, por HackerRank, ¿cierto? Están los laboratorios, van a hacer ejercicios que van a tener que hacer semanalmente y desarrollándolos deberían ir obteniendo nota 7 en el laboratorio. Pero aquí hay un par de reglas que yo pongo que son en realidad para ayudarlos, más que como complicarlos, sino que es para la gente que, por ejemplo, no puede hacer el laboratorio ahora y lo puede hacer después, también debería tener posibilidad de sacar una nota decente. Entonces, bueno, acá en este link debería poner como los labs cuando son publicados y cuál es la fecha de entrega y espero. Por ejemplo, para este lab que se publicó el lunes, espero que tengan hasta el miércoles de la otra semana para resolverlo. Eh, Hasta esa fecha que les voy a dar, por ejemplo, hasta el próximo miércoles, va a tener la posibilidad de obtener todo el puntaje en el laboratorio. Después de esa fecha, obtienen la mitad del puntaje por ejercicio realizado. ¿A qué me refiero con el puntaje? Si van acá, se fijan que hay un max score, ¿cierto? Dice max score 100, max score 100, 100 y así. Se fijan, estos son 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000. Ah, esto tiene 1300 incluso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, tiene 1000. Conté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
más 150, 150, 900, más 300, 1200. Ya, está bien. Este laboratorio tiene 1200 puntos. Eh, el profe en el lab da lo mismo si hago mal ejercicio, sí. La idea es de que vayan probando y si es que se equivocan, no importa, sigan intentando. Da lo mismo la cantidad de veces que se equivoquen en hacer un ejercicio, siempre y cuando al final lo resuelvan. Son solo ¿Y 10. cómo se calcula el puntaje, el success rate? Ah, ya, eso es lo que quería hablar. Eh, solo son 10 al semestre. Si te refieres a 10 laboratorios, no estoy tan seguro. Es uno por contenido. Entonces, depende de la cantidad de contenidos que vayamos viendo, se van a ir publicando. Ahí tenemos infinitos intentos para resolver el laboratorio, o la cantidad de intentos es limitada. No, la cantidad de intentos es ilimitada. Pueden probar todas las veces que quieran hasta que lo resuelvan. Ah, ya. Ahí, si se hace bien, son 100 puntos. Y si da lo mismo si nos equivocamos, sí. Eso lo quería hablar ahora. Entonces, está acá el que había hecho la semana pasada. ¿Cómo se calcula el puntaje de esto? Entonces, el máximo puntaje es 100, ¿ya? Este ejercicio era usar el método input para recibir un nombre y luego, por ejemplo, imprimir el nombre. Si yo recibo Antonio, tengo que imprimir entrando al mundo de programa y después Antonio. Por ejemplo, Filomena, lo mismo, entrando al mundo, Filomena. Entonces lo que yo puedo hacer es print de lo primero, ¿cierto? Porque mi algoritmo debería ser lo siguiente, recibo un nombre y luego imprimo esto. Entonces, acá, entrando al mundo de programa allí, después puedo decir, por ejemplo, nombre igual a input, ¿cierto? Y luego print nombre. Entonces, si yo pongo run, esto es para probar con los test case que son públicos, que son básicamente estos que están acá arriba. ¿Ya? Acá hay uno, sample input, aquí hay tres, el 0, el 1 y el 2. Entonces, para el primero funciona. Esto es lo que recibí, esto es lo que yo imprimí y esto es lo que esperaba el computador que hiciera. Entonces, parte está bien, está bien, está bien. Luego de eso, si hacen submit, es como ya envíalo y prueba con todos los test cases que hay disponibles. Entonces, aquí hay 6, ¿cierto? Entonces, aquí ahí están los 3 públicos y otros 3 que son privados. Y entonces, funcionó para todos. Entonces, el puntaje que obtienen en el laboratorio es, eh, es la cantidad de test case que aprobaron. Por ejemplo, si eran 10 test case y con el submission que hicieron, pasaron 8 de 10, entonces obtienen 80 puntos, o sea, 80% del puntaje original del laboratorio. Pero puedo tratar de nuevo una vez que ya hice como submit. Sí, se puede hacer de nuevo. De hecho, por ejemplo, puede ser de que yo haga esto. De hecho, les voy a mostrar de nuevo. Voy a hacer algún ejercicio malo. O sea, como voy a hacer, por ejemplo, print hola. Entonces voy a correr esto y va a fallar los test case. Porque recibí esto, imprimí hola. Y esto era lo que yo debería imprimir. Entonces me hice acá respuesta equivocada. Ah, ya. Si enviamos 3 veces y el último sale con todos los tickets buenos, ¿consideran el último? Sí. O sea, se va considerando el que mejor puntaje de la submission con mayor puntaje que hayan enviado. Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo hacer submit de esto que está malo y va a probar con todos los test cases, los privados y los públicos, y va a decir todo malo. ¿Ya? Pero aún así, yo voy acá y me sale que esto ya lo resolví y que obtuve todo el puntaje, independiente de que ahora me equivoqué. ¿Se entiende? Pueden hacer la cantidad de veces que quieran, que encuentren necesaria, pueden subir toda la submission que quieran. La idea es de que el puntaje sea guardando el mayor que hayan obtenido en todas esas submissions. ¿Ya? La idea es que intenten, vayan probando y si se equivocan, está bien, porque... Ah, ya, el success rate, sí, es como de toda la gente. En promedio, ¿cuántos intentos? Dice, hay 581 sol y 589 intentos.
Sí, es como el success rate de todos los que han intentado hacer el ejercicio. Entonces, eso también les dice como quizás hay unos que son más difíciles que otros. Por ejemplo, este de acá, quizá es más complejo porque tiene un success rate de un 80%. Eh, ya. ¿Y cómo se ven los puntos que obtuve? Uno puede ver acá Your Results, creo. Ya no me sale. Porque esto no es un Review Submissions. Acá uno puede hacer la submission que hizo y puede ver, por ejemplo, en este obtuve 100 en ese ejercicio. By challenge. Aquí salen por challenge. Bueno, ahí está el último que hice que estaba mal. Pero aquí está como por fecha. La idea es de que los vayan haciendo, porque lo que vamos a hacer nosotros es que después del miércoles, ya esto lo quería hablar. Cada laboratorio va a tener, es que el último que subí estaba malo. Sí, o sea, hice que en primera ola siempre, entonces el algoritmo no esperaba eso, entonces me decía, eso no es la respuesta. Entonces, los laboratorios van a tener 1200 puntos, ¿ya? Yo les voy a pedir que obtengan 1050 puntos para obtener un 7, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en este lab de acá ustedes hacían, ¿dónde está acá? Si ustedes hacían todo este ejercicio menos, por ejemplo, el del cordero pintoresco o índice de masa corporal, aún así se sacan un 7 porque obtienen 1050 puntos, ¿ya? Si es que sacan más de 1050 también tienen un 7. Ya, si es que alguien pregunta, si es que me sale que tengo malo un test case de 10, no tengo todos los puntos, no. Tendrías un 90% del puntaje. Por ejemplo, si el ejercicio fuera de 100 puntos, obtuviste 90 puntos en ese ejercicio. Ya, bueno. Entonces, si es que obtienen 1050 puntos o más, obtienen un 7 en el laboratorio, ¿ya? O sea, no les pido que hagan todos los ejercicios o que aprueben todos los test cases, pero al menos con 1050 podrían obtener un 7, ¿ya? Y la nota es una escala lineal entre 0 y 1050, ¿ya? Si es que tienen 0 puntos, obtienen un 1 del laboratorio, pero si obtienen los 1050 tienen un 7, ¿ya? Y la nota de presentación se calculará, o de bueno, de participación en realidad, se calculará con el promedio de las notas de los laboratorios. Voy a tomar todos los laboratorios y voy a calcular el promedio. Ya. Hay algo más que no he hecho hincapié, que se los mencioné, que es lo que hice acá. Después del primer punto, hasta una cierta fecha, van a tener la posibilidad de obtener todo el puntaje. Y alguien pregunta si hay que mandar screenshot. No. La idea de que la cuenta en HackerRank se la hagan con el nombre y usuario correcto, de forma que después nosotros vamos a poder recolectar sus puntajes con un código. Nosotros vamos a ejecutar un código que va a buscar todos sus usuarios y va a recolectar los puntajes que tienen hasta el momento. No es necesario mandar un screenshot, nosotros lo vamos a hacer. Siempre y cuando hayan seguido las instrucciones correctamente, se hayan hecho la cuenta con el nombre que les pedimos ahí, que era como, creo que era como IC, el semestre, el número de alumnos. De esta forma puedo identificarlo fácil. Si es que no lo hicieron correctamente, probablemente cuando vayamos subiendo las notas, les vamos a ir subiendo como que obtuvieron un 1, pero no es porque no lo hayan hecho, sino que porque no los pudimos identificar. En ese caso nos tienen que mandar un correo y decir, profe, he hecho los labs y no salgo identificado. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que pasó. Ya. Entonces, yo les voy a dar una fecha. Por ejemplo, les dije hasta el próximo miércoles tienen para hacer el laboratorio. Pero aún así, después de esa fecha pueden seguir haciéndolo. Y obtener la mitad del puntaje. Entonces, por ejemplo, imagínense que hasta la fecha del próximo miércoles obtuvieron 700 puntos. ¿Ya? A ver, ¿cómo puedo? Text. Se verá acá. Y entonces, imagínense hasta
quiero dibujar acá. El miércoles tienen 700 puntos. Ya, entonces les quedan 500 que aún pueden obtener. Entonces, hasta el miércoles tienen 700 puntos y aún les quedan 500 que aún pueden obtener durante el semestre. Entonces, si hacen todos los ejercicios que quedan, podrían obtener 250 puntos. ¿Ya? Entonces, si es que, por ejemplo, hasta el miércoles obtienen 700 y después durante el semestre vuelven a hacer el laboratorio y hacen los ejercicios que quedan y obtienen todo el puntaje, nosotros les vamos a contar la mitad de ese puntaje extra. Entonces vamos a obtener, al final del semestre, podemos obtener, por ejemplo, 950 puntos. Entonces eso es alrededor de es como un 6 y algo. Es como un 6 y algo en el laboratorio. Entonces, aún así pueden obtener una nota alta si es que no terminan entonces el laboratorio a tiempo. O sea, dicen, o sea, podemos hacer 1050 puntos y cómo elegir qué desafíos hacemos. La idea es de que traten de hacer el laboratorio completo hasta la fecha que les digo, pero si es que hay ejercicios que no los pueden hacer, quizá más adelante les pueden dar otra vuelta. Ah, ya. En las horas de laboratorio de los jueves nos dan tiempo para los ejercicios de HackerRank o hacemos algo distinto. La idea de los jueves, ya, ustedes pueden asistir a cualquier horario, de lunes a jueves no recuerdo cuál horario, de 3:30, no sé qué, salía en el Discord. En cualquier horario ustedes pueden asistir, o sea, ustedes tienen un horario de laboratorio asignado, pero eso es independiente para el curso. Cualquier sección puede asistir a cualquier horario de laboratorio de cualquier otra sección. Es compartido. Es de 3:30 a 6:30. Ya. Eso es los laboratorios. Ya, pero ¿se está entendiendo cómo funcionan los laboratorios? Las notas trataremos de ir actualizándolas, sí, recolectando y ver si es que las puedo actualizar semanalmente. Pero la idea es que se vayan actualizando durante el semestre y que vayan sabiendo cómo va. Ya, los ejercicios que hay ahora en HackerRank de este laboratorio son hasta el próximo miércoles. Hasta ese día pueden obtener todo el puntaje. Ya. La hora de los labs ya no existen, por decirlo. O sea, no existen físicamente, pero en ese horario van a haber conectados ayudantes en Discord, en esta aplicación de mensajería, para que ustedes se puedan conectar y hablar con los ayudantes. La idea es de que en ese horario ustedes puedan resolver dudas del lab. Y también si es que tienen dudas con la tarea, incluso pueden pedir ayuda. Ya, las tareas son también ejercicios en HackerRank, pero son mucho más complejos. O sea, el código que van a necesitar crear para poder resolver una tarea no van a ser unas 3 líneas, sea unas 100 o 200 líneas. O sea, la ayudantía es la ayuda por Discord. Sí, la ayudantía es la ayuda por Discord. Ya. Los ejercicios que se harían en el laboratorio de mañana son los que están publicados ahora, en el laboratorio que vieron. Este de Programangi. En ese, la idea es que esos ejercicios los vean con los ayudantes. Los ejercicios que yo les estaba publicando son sin evaluación y son simplemente por si quieren practicar. Aún no hay tarea. Debería estar la tarea en 2 semanas más. Ya, y también si es que en el horario del laboratorio quieren preguntar ayuda por la tarea, también podrían hacerlo. Los ayudantes del laboratorio también pueden ayudarlos con eso, pero todavía no hay tarea. Sí, las notas también son por HackerRank. Ya, las tareas van a ser también un link a HackerRank que tienen que resolver, pero va a ser mucho más complejo. No van a ser como 10 test case. A veces puede que una parte de la tarea tenga 50 test case y para resolverlo tienen que hacer un ejercicio como de 100 o 200 líneas. No es, son ejercicios más complejos, al fin y al cabo. Eh, para hacer ejercicio y para hacer los ejercicios de fin de semana, ¿hay algún material que nos sirva? ¿Cuáles son los ejercicios de fin de semana? Eh, ya. Las tareas preguntan cuánto tiempo les van a dar por tarea.
por tarea deberían ser 2 semanas. Todas las tareas están pensadas para poder resolverse, de hecho, en menos tiempo, como en una semana o menos, pero les damos 2 semanas para que puedan resolverlo. O sea, los laboratorios van a ir acorde a la materia que vamos a ir pasando. Sí, las ayudantías son de lunes a jueves, y en ese horario la idea es de que ustedes puedan consultar cosas con los ayudantes. Entonces, la idea es que traten de hacerlo durante la semana. El fin de semana no van a haber ayudantes disponibles porque es fuera del horario. De hecho, ellos también son estudiantes, así que también tienen que hacer sus cosas. Pero va a haber este horario de 3:30 a 6:30 de lunes a jueves donde ustedes van a poder consultarle cosas. No, todavía no hay ninguna tarea. De hecho, deberían saber cuántas tareas hay viendo el cálculo de notas. Son 3 tareas. Van a haber 3 tareas durante el semestre y todavía no hay ninguna. En 1 o 2 semanas, 2 semanas más yo creo que debería estar la tarea 1 publicada. Así que todavía falta. Eso. Bueno, y dudas frecuentes, esto era como más que nada por el semestre pasado. Si es que deben asistir al módulo del laboratorio, antes era presencial. Yo no les exigía que asistieran, tampoco les voy a exigir de que se conecten a Discord y que muestren ahí que estuvieron, sino que lo único que espero es que hagan los ejercicios y que se organicen como ustedes crean necesario para hacer los ejercicios. También, si se borra algún laboratorio, alguna nota, no. Todos los laboratorios tienen que hacerlo y todos cuentan para el promedio, ¿ya? Así que traten de hacerlos todos. Bueno, alguien también preguntó esto, ¿podría saber cómo voy con la nota de participación o me enteraré al final del semestre? La nota final la van a saber al final del semestre porque lo que vamos a hacer semana a semana es ir recolectando los puntajes que tienen a la fecha que les pedimos. Por ejemplo, después de este miércoles, vamos a recolectar todo el puntaje que tengan hasta ese día en ese laboratorio. Entonces, por ejemplo, alguien hizo la mitad, entonces tiene un 4. Entonces, después a final de semestre, vamos a hacer una nueva recolección final con la diferencia de puntaje que hay. Entonces, si es que alguien terminó ese laboratorio a final del semestre, quizás su nota puede subir hasta como un 5,5, porque, no sé, le faltaba como la otra mitad, o sea, le faltaba toda la mitad del laboratorio y él obtuvo la mitad del puntaje de eso que le faltaba, entonces llegó como 5,5, 5,8, terminando al final, o sea, haciendo el ejercicio. Ah, ya, ¿cómo serán las pruebas? Eh, ya, antes, cualquier cosa en la nota de participación, si es que su puntaje no ha sido recolectado, la idea es que le envíen un correo a Daniela Flores. Y las pruebas, quizás también las terminemos haciendo por HackerRank. Estamos evaluando, ya estamos creando las preguntas, ahora estamos evaluando la plataforma que vamos a utilizar para corregirlas. Pero esa información se las deberíamos dar pronto, quizás la otra semana. Pero también la diferencia de las pruebas es que van a tener un horario definido pequeño para poder resolverlo. No va a ser como los laboratorios que tienen una semana o las tareas que tienen 2 semanas. Así que las pruebas debería ser como en el módulo, deberían usar como 3 horas para poder resolver la prueba. Ah, ya. ¿Cómo saben si es que su usuario está siendo recolectado? Cuando sumamos las notas, deberíamos subir una lista como con el número de alumno y su nota. Y si es que sale como si ustedes hicieron el laboratorio y no sale su nota, ahí es cuando deberían saber que no estamos recolectando bien su usuario. Pero tenemos todo el semestre para arreglar eso. Y si es que al final eh, nos avisa, igual se puede modificar y se hace la recolección de todas maneras y no debería haber problema con eso. Ya. En resumen, si alguien pregunta, entonces lo que tienen que hacer estos días es el laboratorio 1 para el miércoles. Solo eso, sí, nada más. Los ejercicios que les mostré la clase pasada y antepasada, esos son como extra y por si quieren verlos nomás. También les subí la solución, de hecho. Acá. Ay, le puse stop share. Share. Acá está. Ya, entonces, acá en módulos, les subí, les voy a subir esto acá. Tengo un módulo, solución de ejercicios de clase. Y está acá
en la solución a los ejercicios que vimos de la clase 3. Entonces, ay, ¿dónde hice esto? Presentaciones. Ya. Les quería mostrar este documento que les subí. Viernes. Ya, acá, bueno, acá tengo la solución del ejercicio. Y esto fue lo que les subí. Que eran los ejercicios de la clase 3, pero acá con el código de la solución de cada uno de ellos. ¿Ya? Por si alguien lo intentó hacer y algo le falló, puede ver este código y entender qué era lo que había que hacer. Ok. Entonces, a lo que nos convoca. La clase de hoy. Ah, ya, las interrogaciones consisten en preguntas de la materia que han visto hasta ahora. La idea es de que puedan resolver algún problema de programación con todo lo que saben hasta ahora. Van a ser como verlo como ejercicios de HackerRank, pero más acotado en tiempo. O sea, van a tener la idea es que tengan la cantidad de dificultad suficiente para poder resolverse en 3 horas. Son también ejercicios de materia. Ya. Entonces, ¿se ve bien? ¿Alguna otra duda? Igual, bueno, alguien me había enviado un correo, creo. Se lo voy a responder apenas termine la clase. Para seguir con la materia. En resumen, lo que tienen que hacer hasta ahora en el laboratorio, y les voy a subir esta slide sobre la nota de participación. El Lab 2 debería estar publicado el lunes de la otra semana. Y también ahí debería darles una semana o quizás les dé un poco más hasta el miércoles, por ejemplo. ¿No? Ok. Entonces, la clase de hoy. Ya. Recapitulando. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora, cierto? Tipos de datos básicos, variables, números y operadores, ¿cierto? Booleanos y operadores booleanos. La clase pasada alcanzamos a ver booleanos y operadores booleanos y vimos los statements if y else, ¿cierto? Que era para ver si es que ocurría una condición, yo ejecutaba una sección de código y si es que esta no se cumplía, yo ejecutaba esta otra sección, ¿cierto? Entonces, if era de esta forma, ¿cierto? Yo ponía if una condición y había un bloque de código. La condición, ¿qué tipo de variable era? A ver si se acuerdan. ¿Qué tipo de dato era una condición? Ya, dicen true. True o false. ¿Cierto? ¿Y eso qué es? ¿Qué tipo es? Bool. Sigue un booleano. Bueno, ya entonces se acuerdan. Y entonces si es que este valor de este bool de acá era true, se ejecutaba esta sección de código que está acá adentro. Y si es que esto de acá era false, si es que había un else, se iba a ejecutar lo que seguía. Pero acá, por ejemplo, como no hay un else, simplemente si es que esto se cumple, ejecútalo acá, y si es que no se cumple, esto de acá simplemente no se ejecuta. Y este código que está fuera del if se va a ejecutar siempre porque no está bajo ninguna condición. Entonces, esto era lo que habíamos visto, ¿cierto? Yo hago un bool que va a ser esta como comparación lógica, ¿cierto? Veo si mi número es mayor o igual a 0 y mi número es menor o igual a 9. Entonces, si es que yo pongo, por ejemplo, acá un 5, esto va a ser true porque va a cumplir de que 5 es mayor o igual a 0, 5 es menor o igual a 9,
Entonces, como yo acá hago not de esto de acá, como esto es true, not true es false, entonces como esto acá vale false, esto de acá no se va a ejecutar porque no va a entrar. Entonces si aprieto 5 solamente sale gracias, pero si pongo un 10 por ejemplo, dice error, gracias número incorrecto y sale gracias. Entonces, el else lo utilizamos para el caso en que la primera condición no se cumpliera y quisiéramos hacer algo aparte dependiendo de que esto no se cumplió. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos la clase pasada era quizás no quisiéramos darle gracias a alguien que ingresó un valor incorrecto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si es que él me ingresó un valor válido, ¿cierto? Veo if válido, imprimo gracias, y si es que esto no se cumple, le digo error, ingresaste un número incorrecto. Entonces, por ejemplo, ahora si pongo 5, me dice gracias, pero si pongo 10, esto dice error, ingresaste un número incorrecto, y este gracias no se ejecuta porque, como válido era false, llega acá if esto, y como esto es false, esto acá no se ejecuta, y lo que hace él es que dice, si es que lo de arriba no se ejecutó, ejecuta esto acá. Entonces, se va a ejecutar error. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Hay alguna duda con if else hasta ahora? Ya, sí, imagina que el sí es de que estamos bien. Ya, entonces voy a seguir. También hay otra como keyword o comando que podemos utilizar que se llama elif. Y lo que hace el if es que ejecuta un trozo de código si se cumple una condición y no se ha cumplido ninguna anterior a lo que hay del if. Entonces, de hecho, el if depende de if. ¿Por qué creen que se llama el if, esto de acá? Había una teleserie turca que se llama el if, pero no es por eso. ¿Por qué creen que se llama el if? Una mezcla de entre else e if. De hecho, sí. Esto es else if, pero como acotado. Como, o sea, lo mezclaron y hicieron una palabra más pequeña. Entonces, if ocurre esto, yo puedo decir else if ocurre esto otro, y después decir else if esto otro, y si es que nada de eso se cumple, puedo hacer un else al final, que es como todo lo que sobra, y ejecutar otro código. Entonces, así es la sintaxis. Tengo if, una condición, ¿cierto? Luego puedo hacer un elif, otra condición, ¿cierto? Y si es que luego esto, ni el if ni el elif se cumplieron, puedo hacer un bloque else. Si se fijan, el else no tiene ningún booleano acá. Es simplemente else, porque va a tomar todos los otros casos posibles aparte de los que cubría arriba. Entonces, si es que ninguno de los casos de arriba se cumplió, todos los demás están dentro de else. Y si es que no se cumplieron, se ejecuta este bloque de acá. Entonces, varias observaciones. Debe al menos existir un if para poder usar el if, ¿ya? Pueden también haber varios elif. Y podría no haber else o sí haber, pero el else solamente puede haber uno o cero, ¿ya? Entonces, si es que yo quiero... Ah, ya, no entendieron el if. Yo creo que con un caso más particular se va a entender. Pero es básicamente, imagínense, acá puedo decir como, si es que esta condición se cumple, hago esto. Por ejemplo, si es que mi número es mayor a 0 y menor a 5, o sea, mayor o igual a 0, menor o igual a 5, hago esto acá. Si es que mi número está entre 5 y 10, hago esto acá. Y si es que no se cumplió ninguno de estos casos, hago este bloque acá. Entonces, la idea es ir revisando más condiciones posibles que me podrían importar. ¿Ya? Entonces, si la primera condición no se cumple, puedo verificar la segunda. Como les dije, podría ser, si es que mi número está entre 0 y 5, hago algo. Después, si es que esto no se cumplió, puedo hacer otro bloque que sería, por ejemplo, si es que mi número está entre 5 y 10, y después hacer otro if si es que está entre 10 y 15, y así. Y si es que ninguna de esas se cumple, cae en el else. ¿Se entiende? Es para tratar de verificar más casos y más condiciones que me puedan importar.
Ah, ya. Bueno, la idea es, ahora quiero hacer un ejemplo para que se entienda más. De hecho, con esto debería quedar un poco más claro. Imagínense de nuevo, tengo un número que es el input del usuario, ¿cierto? Y lo que hago, primero veo, si es que es menor que 0, imprimo. Error, el número es menor a 0. Luego, si es que esta condición no se cumplió, puedo verificar esto de acá. Si es que el número es mayor a 9, entonces error, el número es mayor a 9, y else significa que el número que ingresó está entre 0 y 9. Si pongo menos 1, cae la primera, ¿cierto? Si es que pongo 10, dice error, el número es mayor que 9. Pero si pongo, por ejemplo, 5, ¿qué va a pasar con el 5? Va a entrar el 5, ¿cierto? Va a decir, y alguien dice, el if no es lo mismo que poner otro if. De hecho, ese caso lo vamos a ver seguido de este ejemplo. Después vamos a ver si es que es lo mismo o no es lo mismo. Pero como respuesta, el if no es lo mismo que poner otro if. Y ya, ahora vamos a entender por qué. Ya, pero se entiende, ¿o no? Si yo pongo un 5, primero va a comprobar, ¿5 es menor que 0? No, ¿cierto? Luego, 5 es mayor que 9, tampoco. Entonces, como no se cumplió ni el primer caso, ni el segundo, entró el else y termina diciendo gracias. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Alguien pregunta cuál era la tercera condición para poner el if. Básicamente, para poner un elif debe haber un if al menos. Puedo poner máximo un if, no, se pueden poner más, pero el if va a depender del if que esté anterior a ese elif. O sea, el elif va a depender del if anterior, siempre. Si es que queremos agregar otro caso entre medio antes del else, sí, hay que agregar otro elif. Ya, ahora es cuando ahora yo creo que se va a entender un poco más. Ya, pero se entiende la lógica, ¿no? Voy a dar un ejemplo que use puros ifs y puros elif para que vean la diferencia que hay entre uno y el otro. Pero se entiende para qué se usa el if, ¿cierto? Para ver un caso en que el if anterior no lo cubrió, o el if anterior no lo cubrió. La idea es ir como viendo todos los casos que encuentro necesarios, observar, y si es que ninguno de esos se cumple, entro al else. ¿Se entiende la idea? Ahora voy a hacer un ejemplo con puros ifs y puros elifs para que noten la diferencia que hay. ¿Dudas? Aparte de las que me preguntaron que creo que ya respondí o no. ¿No? Eh, ya. Pero bueno, se entiende esto, ¿cierto? Tengo una condición en el if verifico otra condición que no cubrió mi if anterior o mi elif, y si es que ninguna de estas se cumplió, ningún if ni el if anterior se cumplió, el else cubre todos los casos que faltan. Ya. Ahora voy a mostrar la diferencia entre if y elif. Ya. Esto de acá. Necesito que me vayan diciendo, si es que yo pongo acá 1, 1. Ya. Pronto si podría subir las próximas ayudantías. No sé si hay próximas ayudantías. Podría subir la slide. ¿Y aquí pasa si yo pongo un 1 acá? Alguien dice, tira error. ¿Ya? ¿Qué creen que pasa si pongo un 1? Menor a 5. ¿Ok? ¿Se imprime el menor a 0? ¿Se imprime menor a 5, menor a 10, menor a 15? Y alguien dice que se imprime menor a 5, 10 y 15. ¿Sí? Menor a 2 menos 0. ¿Y ahí fin se imprime? ¿Se imprime fin? ¿No?
Ah, ya. Alguien pregunta si... Ah, de hecho, ya entendí la duda. Alguien preguntó si podía subir como la ayudantía antes. Se refería a los laboratorios de HackerRank. De hecho, eso sí lo discutimos con el coordinador. La idea es de que, por ejemplo, el lab de la próxima semana, aunque sea para la próxima semana, esté publicado antes para el que quiera adelantarlo, lo puede hacer. Ah, ya, este todavía no lo subo. Alguien preguntó dónde está este PPT. Lo iba a subir, pero no alcancé. Igual perdí mucho tiempo resolviendo dudas. Pero apenas termine esta clase lo voy a subir. Y entonces, bueno, voy a ejecutar esto. Menor a 5, menor a 10, menor a 15. ¿Se entiende por qué ocurre esto, cierto? Porque esto verifica, ¿el 1 es menor a 0? No. ¿Es menor a 5? Sí. ¿Es menor a 10? Sí. ¿Es menor a 15? Sí. Entonces, cada vez que ocurre una de estas condiciones que se cumple, se imprime. Entonces, si yo pongo un 10, por ejemplo, ¿qué debería imprimirse? ¿Cuál de todos los casos debería imprimirse? Menor a 15. Ya solo eso, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué creen que ocurre si yo pongo esto? If, el if, el if, el if. ¿Qué ocurre si yo pongo un 1? Menor a 5, ya, y menor a 10 y menor a 15. ¿Qué pasa con esos casos? Solo menor a 5 dicen. ¿Están seguros? ¿No? ¿No están seguros? Ya, pero mejor probar. Sale solamente menor a 5. ¿Por qué sale solamente menor a 5? Lo que estoy haciendo con el if es que estoy diciendo, verifico una condición en base a las anteriores. Y la idea es de que si es que se cumple un if o un elif entre medio de todas estas, cuando ya se cumple una, deja de hacer verificaciones. ¿Se entiende? Este elif está condicionado a los ifs y el if que están antes. Entonces voy a ir verificando. ¿Mi número es menor a 0? No. ¿Mi número es menor a 5? Sí. Entonces ya cumplí esto, entonces todo lo demás que queda no me importa. ¿Se entiende? El elif va sujeto a otras condiciones. Un if lo único que hace es verificar si es que algo se cumplió o no. Independiente de si es que antes se cumplió. Y ahí si no se cumple el primer elif, por ejemplo, si pongo el 10, quiere imprimirse 15, ¿cierto? Menor a 15. Y los otros, solamente menor a 15. ¿Por qué? Lo que voy haciendo es esto. 10. ¿Es menor que 0? No. 10. ¿Es menor que 5? Tampoco. 10 es menor que 10? Tampoco. 10 es menor que 15? Sí. Entonces ejecuto esto acá. Y para de verificar. Si yo pusiera, no sé, un 20, imprime fin. Porque verificó todas las condiciones de arriba y como ninguna se cumplió, entró al else. ¿Se entiende? Ah, ya, si se cumple el primer if, sí. De hecho, si yo pongo un -1, dice menor a 0 y listo. Y no verifica más hacia abajo porque ya se cumplió la primera condición. Ya. Sí, el if es para comprobar. De hecho, if también sirve para verificar, pero el if lo que nos permite es para un objeto, en general se usa como para a una variable o algo que quiero verificar en conjunto, verificar varias condiciones que una no dependa de la otra. Entonces, si es que esto se cumple, las demás no me interesan. Por ejemplo, si el primer if se cumple, las demás no me interesan. Pero si es que la primera no se cumple, me gustaría verificar la segunda condición. Entonces, con esto acá, yo lo que hago es que verifico si es que es menor que 0. Si es que no, verifico si es que está entre 0 y 5. Si es que no, verifico si es que está entre 5 y 10. Y si es que no, verifico si es que está entre 10 y 15. Y si ninguna de estas se cumple, eh, pongo fin, que sería como todos los otros casos, que sería de 15 o más. Mientras que acá, mientras que acá, eh, verifico si es que el número es menor que 0, también verifico si es que es menor que 5, si es que es menor que 10 o menor que 15. No me condiciono a las verificaciones anteriores, simplemente voy haciendo chequeos.
que no dependen uno del otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá el 1. Si pongo 1, me sale todo esto. Menor a 5, menor a 10, menor a 15. Ahora se entendió, ¿cierto? Un if no depende de otro if, pero un elif sí depende de otro if. De hecho, uno no puede escribir un elif si es que no hay un if antes. El código te tira error. Te dice, falta un if antes. Como que no puedes poner un elif si es que no hay un if antes. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? ¿Alguien más? Aparte de Juan Diego González. ¿O alguien con alguna duda? Sí, sí. Ya, perfecto. Bacán. Entonces, ahora tengo una actividad. Necesito que me ayuden, o creo que ya la tengo resuelta. Ya. A ver. No, ahí está el código. A ver, hagamos algo. Ya, necesito que me ayuden con esto y lo programemos juntos. Entonces, ahora sí. Ya. Números raros. Dirás que un número n es raro solo si cumple alguna de las siguientes condiciones. N es impar, n es par y está en el rango inclusivo 4,6, o sea, puede ser el 4, el 5 o el 6. ¿Ya? Y n es par y es mayor que 50. En caso contrario, diríamos que no es raro. Entonces hay que hacer un código que recibe un número entero y imprime si es raro o no. Ya. ¿Me puede ayudar a hacer este programa? Vamos con todo, dicen. Ya, entonces, ¿cuál sería la primera condición? Si es que n es impar, pero hay que pedir un número, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pido un número? ¿Cómo pido un número al usuario? ¿O algún valor? ¿Con qué función? Input, ¿cierto? Y entonces yo puedo decir, por ejemplo, un número es igual a input, ¿ya? Input, input, ya. ¿Falta algo acá? Int, ¿cierto? Perfecto. Porque si pongo int, eh, transformo este string que voy a recibir en un número. Entonces, recuerden que en input uno puede poner acá un string que diga, por ejemplo, dame un número. Y esto se le va a mostrar al usuario en pantalla cuando él vaya a escribir algo. Ya tengo el número. ¿Cuál era la primera condición? Si es que es impar. Entonces, ¿cómo puedo verificar que un número sea impar? Ya, si es que el número módulo 2 es distinto de 0. Ya, ¿entienden por qué es eso, cierto? Si es que yo a un número, ya, si yo, por ejemplo, hago 10, módulo 2, lo que va a hacer esto es ver cuántas veces cabe el 10 y lo que sobre es lo que voy a retornar, o sea, el resto. Entonces, si es que yo hago, por ejemplo, 10 módulo 5, me sale 0 porque el 5 cae exactamente 2 veces. Pero si yo pongo 3, por ejemplo, este cabe 3 veces y sobra 1, ¿cierto? Entonces me muestra 1. Entonces, si es que yo pongo 2 acá, si es que el 2 cabe exactamente, eh, o sea, una cantidad exacta de veces, me va a retornar resto 0, ¿cierto? Pero si tengo un número, por ejemplo, como 11, me va a retornar 1. Entonces, si es que esto de acá, el número que yo pongo acá, módulo 2, es igual a 0, esto va a significar de que este número es par, porque el 2 cabe una cantidad exacta de veces y sobra 0. Entonces, hay que ver que es impar. Entonces, hay que hacer que esto sea, eh, podemos decir como par igual a esto acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo verifico si es que es impar? Si es que esto igual a 0 es par.
Ah, ya. Los dos iguales se hacen para verificar una condición. Estoy verificando que esto de acá sea igual a este valor de acá, no como asignación. Distinto de 0. Ya, entonces, si es que esto es distinto de 0, significa que esto de acá es impar, ¿cierto? O not par también se puede hacer. Entonces, ya. Lo primero que hay que hacer es, si es que es impar, es un número raro, ¿cierto? Diremos que n es un número raro si solo cumple una de las siguientes condiciones. Si n es impar, ¿cierto? Luego, si es que n es par, ya está en el rango inclusivo de estos de acá. Y si es que n es par y es mayor que 50. Entonces, si es que es impar, sería un número raro. Entonces podemos, por ejemplo, hacer un print. Es un número raro. No, me faltó ponerlo como string. Ya, entonces, Una pregunta, ¿qué era ¿sí? signo de exclamación con igual? Eso es ¿Distinto qué? distinto. Sí, pues, si esto de Ya, acá es perfecto, distinto que esto de acá. perfecto. Ya, Gracias. entonces, se entiende. Ahora estamos verificando de que esto es impar. Ya, ¿qué más falta? Entonces, la siguiente condición es verificar si es que es par y está en el rango inclusivo de estos de acá. Una duda, una pregunta. Si es que yo hago un elif acá, ¿es necesario verificar que el número sea par? Dicen que no. No, ¿por qué? ¿Por qué no es necesario verificar de que sea un número par? No, porque ya. Ya, entonces eso es lo que quiero que entiendan. Si es que esto de acá no se cumple, entraría al siguiente elif, ¿cierto? Y la única forma de que esto no se cumpla, es de que el número sea par, ¿cierto? Porque si es que no es impar, un número es par. Ah, ya, si se ingresa un cero, ya, asumamos de que... de hecho, a ver, esos casos también se pueden ver. ¿Qué pasa? 0 módulo 2. 0 módulo 2, ¿cuánto es? 0. Y módulo... Pero es que el 0 es par, po, ¿o no? Según yo el 0 es par. Entonces da lo mismo. También se cumple. Ya, entonces el if. Entonces, ¿cuál es la otra condición que hay que verificar para que sea un número raro? De que sea par y que esté en el rango inclusivo 4,6. ¿Cómo podemos verificar esto? ¿Recuerdan cómo lo hicimos antes? Como con condiciones, ¿cierto? Había que verificar que el número sea mayor a qué y menor a qué. Si es que el 4 número y 6. 4 y 6, ¿cierto? Entonces puedo hacer algo como esto, ¿cierto? 4 es menor o igual, porque es inclusivo, a número, ¿cierto? Y and que número es menor o igual a 6, ¿cierto? ¿Se entiende? Si es que es impar, es un número raro. El if significa que cuando estoy entrando acá ya es par, el número es alguno de estos. Si es que esto se cumple, de nuevo, es un número raro. Y la última condición es que si es que es par y es mayor que 50. Entonces, ¿qué hay que poner acá? El if número mayor que 50. Profe, al ¿Sí? poner el print abajo, sí o sí imprime lo que está arriba. ¿Dónde? Al poner print es un número raro, abajo del elif, sí o sí va a imprimir lo que está como arriba del print. ¿Por qué no imprime Eh, siempre print? ah, ya. Esta sección de código, en realidad lo que va a hacer es que si es que este código está dentro de un if,
se va a ejecutar esto siempre y cuando se cumpla la condición del if o del elif. Entonces, este print de acá se va a ejecutar siempre y cuando, por ejemplo, sea impar. Si es que esto no se cumplió, voy a verificar esto. Si es que esto se cumple, ejecuto esto. Y si es que tampoco esto se cumple, voy a verificar esto acá. Y si es que se cumple, ejecuto esta sección de código. Entonces, todas estas secciones de código están condicionadas a lo que diga el if y el elif. Y va a esperar a que se cumpla o no. Entonces, Ah, ok. si es que nada de esto se cumple, ¿qué habría que hacer? ¿Qué me falta? De hecho, esto de acá también se puede else, dicen. Alguien dice, no se puede haber puesto 4 menor o igual a número, menor o igual a 6. De hecho, sí. Estoy, estoy seguro de que eso también funciona. Pero quería como seguirlo como con la lógica. Entonces, else, si es que nada de esto se cumple, este número, ¿qué número sería? Un número, digamos que es un número normal. Ya, entonces, ¿funciona esto? ¿Qué creen? ¿Lo ejecuto? Ya, denme algún número raro. Pi 3.253. Ya, 53 es un número raro. Por ejemplo, el 6 es un número raro. El 17 es un número raro. ¿Sí? Sí, ¿cierto? ¿Y ahí qué sería un número normal? 48. 48. Sí. ¿Ya se entiende? 16 dicen también. 16. Es un número normal. Ya. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? Ya, perfecto. Tengo más, de hecho. ¿Puede volver un segundo al ¿Sí? enunciado del ejercicio? Ah, ya. Este es el enunciado. Ya, es que por eso nos faltó una parte para que esté bien, porque para que sea raro, tiene que ser par y estar en el rango. ¿Y ser mayor a 50? Ya. O sea, claro, nosotros solo pusimos que un número raro tiene que estar en el rango 4 y 6, ¿Sí? y que para que sea raro tiene que ser mayor que 50, pero no pusimos que tiene que ser par y mayor que 50. Ah, ya. De hecho, es buena que te des cuenta de eso. Pero eso no es necesario. Ah, porque si es impar, lo va a Si es que, imprimir sí, po. antes. Si es que, sí, Ya, po. perfecto. Si es que no es impar, esa condición ya la verifiqué. Ya, Esa perfecto, es la perfecto. gracia. Ya, perfecto. Ya, buenísimo. Bacán. Se entendió. Ya, entonces, se entendió. Perfecto. Este era el código que había hecho yo. Número raro y número no raro. Es similar, solo que acá está estructurado de otra forma, ¿no? Entonces, eh, ya. Tengo esto último que lo quería ver. Que, Profe, ¿sí? que no caché bien. ¿Puedes repetir lo del que por qué no había que poner par y que estuviera en intervalo 4 y 6 o que sea par y Ah, mayor a ya. 50? Porque si es que esto se verifica, si es que verificamos que es impar, entonces esto va a parar. Si es que esto no se cumple, sí o sí de aquí abajo el número que va a existir va a ser par. Porque esto ya no se cumplió. Ah, perfecto. Vale, Ya. gracias. De nada. Ya. Esto es lo último que queda y de hecho con esto también deberíamos retomar la siguiente clase. Entonces, while. ¿Qué es lo que hace while? Aparte de hacer verificaciones, lo que también necesitamos es hacer ciclos, alguna forma de verificarlo constantemente, ¿ya? Entonces, lo que hace while es que me permite ejecutar varias veces la misma sección de código mientras una condición se cumpla. ¿Ya? ¿Recuerdan que ya hemos utilizado esto? ¿Qué fue lo primero que hicimos en el curso? ¿El primer ejercicio? ¿Se acuerdan qué hicimos? El laberinto, ¿cierto?
Entonces yo en algún momento me di cuenta que necesitaba hacer algo constantemente, ¿cierto? Entonces lo que yo hacía era un while, no llegara al destino, avanzara y no estuviera en el destino, hiciera algo. Acá es exactamente lo mismo. Y la sintaxis es muy similar al if, solo que esto acá se va a ejecutar mientras esta condición se cumpla. Entonces, por ejemplo, i igual 0, digo, mientras el i sea menor que 10, imprime el i, y luego haz que tu i se le sume un 1. Entonces aumenta en 1. Entonces, ¿qué debería hacer esto? ¿Qué debería imprimir? Va a empezar a contar hasta 10. ¿Hasta 10? Ya, pero ya, aquí hay una duda. ¿Qué imprime el 10? El 10 no lo imprime. ¿No? A ver. ¿No, cierto? Porque parte en 0. No. Entonces, imprimo el valor inicial, 0. Luego lo actualizo, le sumo 1. Ya, ¿por qué no puso... ¿por qué puso i más 1? Es para que en cada vez que se ejecute esta sección de código se vaya actualizando. ¿Qué creen que Si no pasaría ponemos, si yo no pongo esto? ¿Qué creen que pasaría si yo no pongo esto? imprimiría puros ceros. Una lista de ceros así infinita para abajo. Explota, dicen. Ahí explota. Sí. Y ahí se quedó y... Esto no paró nunca. De hecho, voy a tener que pararlo. A ver. Y ahora sí. Ay. Ya, entonces si ejecuto esto, se imprime el i, ¿cierto? Que parte en 0 y luego le suma 1. Después verifica. I es menor que 10, como va a valer 1, también es menor que 10, lo imprimo. Después le sumo 1. 2 es menor que 10, también. 3, 4, 5, y cuando llega a 9, va a llegar acá, va a imprimir el 9 y va a decir, a 9 súmale 1. Entonces va a llegar acá y va a verificar, 10 es menor que 10, no, entonces esto se detiene. Y no entra a esta condición, porque no entra a esta sección de código porque esto acá no se cumple. A dónde vuelvo? A la definición. Ya. Esta es la definición. Permite ejecutar varias veces la misma sección de código mientras se cumpla una condición. Entonces voy verificando esta condición y mientras esto se cumpla, yo ejecuto lo que está dentro. Entonces, eso es lo que ocurre. Empieza a aumentar. Ya, porque parte así. Y inicialmente vale 0. Entonces entro acá. 0 es menor que 10. Si es que lo es, imprímelo. Entonces imprime 0. Luego le sumo 1. Verifico. 1 es menor que 10. Sí, imprime el 1. Cuando llego a 9, 9 es menor que 10. Sí, imprime el 9. Le sumo 1. Entonces verifica. 10 es menor que 10. No, entonces esta sección de código no se ejecuta. Acá sí se puede ver un negativo. Y partiría antes, de hecho, menos 2, 1, 0 hasta llegar al 9. Porque estoy verificando simplemente que sea menor que 10. Si debajo del i igual a 1 más 1, ponemos, por ejemplo, if i igual a 9 restar 1, empezaría a contar, haría la misma cuenta hasta el 9, después empezaría a contar para abajo. O sea, no, porque eso será si es que es menor a 9 o a 9, dice. A 9, o sea, cosa que nunca llega a 10 para Ah, terminar el while. es que ya, pues, si es que hace eso, cada vez que llega a 9, le va a restar 1 y después va a llegar acá y le va a sumar 1 y se va a volver un ciclo infinito. Ya, pero ya, se volvería un ciclo infinito entre 8 y 9. Sí, pues, sí. Pues. Ya, perfecto. Ya. Ya, entonces, estoy quería hablarle. Si es que alguien pone algo en while true, esto nunca va a salir de acá y se imprime infinitas veces. Ya les mostré que esto pasa, así que no lo voy a ejecutar, pero espero que entiendan de qué pasa. ¿Por qué esto no muta? Y es porque acá estoy haciendo un true. Acá estoy haciendo un true
que no está siendo modificado en ninguna parte. Entonces la idea de que cuando usen while, usen variables que en cada ciclo se vayan modificando de forma de que en algún momento esta condición se actualice y termine. Entonces, por ejemplo, esto de acá también es un ciclo infinito, ¿cierto? Como dice acá, quizás si el 1 se vuelve más grande que el 10, lograremos salir de aquí algún día. Pero el 1 siempre va a ser menor que 10, ¿cierto? Entonces acá esto también es un ciclo infinito. ¿Se entiende? Estoy haciendo una condición que nunca se actualiza, y como esto nunca se va a actualizar, esto nunca va a parar. Y entonces, acá tengo otro caso que verifico. Imagínense esto acá. Si yo pongo un número inválido, por ejemplo el 10, dice no hay más números. Ya, pero ¿qué pasa si yo pongo un número que es válido? Por ejemplo el 5. ¿Qué va a pasar acá? En vez de if válido, estoy diciendo un while válido. ¿Este válido se va a actualizar en algún momento? Va a decir gracias por ingresar. Muchas ¿Te va a gracias. dejar poner más números hasta Ay, que uno ponga uno que no funciona? de hecho, no. Ahora se quedó pegado porque lo ejecuté. Pero eso no ocurre porque en ningún momento estoy actualizando esta variable. Ya, voy a ejecutar esto, ¿cierto? Voy a poner un 5. Y ahí está. Gracias por ingresar el 5. Como me quedo acá pegado, sé ejecutar esto infinitas veces, entonces esto no va a parar nunca. De alguna forma, ¿cómo podría hacer esto parar? A ver si es que a alguien se le ocurre. Se ve la intención de esto, ¿cierto? La idea es como que me ingrese un número hasta que sea, ingresen números válidos hasta que haya un número que sea inválido. ¿Hay algún comando que sea como if se cumple terminar el while? De hecho, sí. Pero esto sería el ciclo infinito, ¿cierto? Pero sumándole 10. Break. Ya. Esto sería la versión que sí termina. Como les dije, lo importante acá es actualizar la condición del while para que en algún momento se haga falsa y este ciclo termine. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Parto con válido que es true para que ingrese acá, ¿cierto? Y lo que hago después es, pido un input, ¿cierto? Y es lo mismo, verifico que sea válido. Y luego, si es que es válido, imprimo gracias. Y cuando termine esto, va a verificar nuevamente si es que esto es válido. Entonces, ahora la condición del while va a estar sujeta a modificaciones, ¿cierto? Entonces, imagínense yo pongo un 5. Va a llegar 5, lo va a almacenar en A. Va a verificar si es que esto cumple, que A es mayor o igual a 0 y menor que 9. Entonces se va a hacer true, va a decir gracias por ingresar esto, y va a verificar acá de nuevo. While válido, y va a hacer de nuevo esto. Ah, ya, sí. De hecho, esto es lo último y ya. Y terminamos con esto. Entonces si pongo un 6, también porque va a seguir siendo válido true. ¿Qué pasa si yo pongo 10? Si yo pongo 10, va a llegar acá, válido se va a hacer false, igual le va a decir gracias por ingresar este valor, pero cuando parta de nuevo la verificación, como válido va a ser false, va a pasar a lo que viene después. Y va a terminar. Pero ¿qué es lo que está evitando, a diferencia de antes, que sea infinito? Es porque acá estoy actualizando en cada ciclo el A. Acá, en la versión anterior, este A parte como este valor y acá nunca se actualiza. En cada iteración sigue siendo el mismo valor, entonces válido nunca se va a modificar. En cambio acá,
en cada iteración actualizo el valor de válido. Ingreso un nuevo valor y verifico si es que este es válido. ¿Se entiende? Sí, Igual, sí, gracias. ya, igual, bueno, tiene actividades, pero estas se las voy a dejar ahí arriba, pero la siguiente clase vamos a retomar con while. De hecho, deberíamos retomar y ver esta actividad al principio. Igual se las voy a subir para que las tengan y si las quieren desarrollar las pueden hacer. Ah, ya. Lo que estoy haciendo acá es que estoy verificando si es que hay un número válido, ¿cierto? Entonces, verifico en un principio parte como true, ¿cierto? Como que es verdadero. Digamos que el valor es válido. Entonces, acá pido un número y hago este válido que ya lo hemos visto antes, ¿cierto? Verifico si es que es mayor a 0 y menor que 9. Si es que esto se cumple, acá simplemente imprimo y vuelvo al principio del while. ¿Válido se cumple? Sí. Entonces significa que el número que ingresaron anteriormente era válido. Entonces puedo pedir de nuevo otro número. Si es que válido termina no cumpliéndose, cuando parta este while, esto va a ser false. Entonces, como va a ser false, no voy a ingresar de nuevo a esta sección de código. Entonces, si yo pongo el 5, válido se va a hacer true, entonces va a pedir otro número. Si pongo 6, también va a ser válido true, entonces va a pedir otro número. Pero si yo, por ejemplo, pongo 10, 10 va a almacenarse en el A, va a ejecutar esta línea, que va a decir 10 es mayor o igual que 0, sí, y 10 es menor o igual que 9, no, entonces esto va a ser false. Entonces cuando parta de nuevo el while, va a decir while válido, y como esto es false, no se va a ejecutar nuevamente y va a seguir hacia abajo. Entonces, para aclarar nomás, lo que hace como el orden es que se repite el while, pero te vuelve a pedir un input, ¿eso es? Sí, la idea de que la Ya, condición que pongan en un while sea algo que se vaya actualizando en cada iteración. Si es que no se actualiza, se va a hacer infinito, pero como acá cada vez que se ejecuta, pregunto nuevamente si es que el número es válido, cuando vuelva a iniciarse el ciclo, va a partir verificando que esta condición se cumpla o no. vale. ¿Se entiende? Nicolás y Renato, ¿sí? Ya, perfecto. Vamos a volver, la siguiente clase, vamos a partir de nuevo con while y lo vamos a revisar nuevamente. Así que si es que, igual si es que tienen alguna duda y no se sienten muy seguros, igual vamos a partir de nuevo verificando esto. Y voy a subirle estos ejercicios, por si quieren hacerlos mientras. Pero también la siguiente clase voy a repasar algunos de ellos para que los podamos ver. Eso. Si no hay más dudas, sí, les voy a subir el PPT terminando esto. Se lo voy a subir ahora, de hecho. Nos veremos el lunes.